Esta es la mañana de Jaén. Esta es la mañana en la cadena COPE. Hace algunos días hablábamos, o recogíamos, mejor dicho, la noticia, el titular que surgía desde la Diputación. Se iban a destinar una serie de dinero, de cantidades de dinero para arreglar hasta 11 cuarteles de la Guardia Civil repartidos por toda la provincia. Algo que está bien, pero que a todas luces es insuficiente, o por lo menos así nos lo hacía llegar la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Jaén, porque dice, está bien que se arreglen 11 cuarteles de la Guardia Civil, pero que hay muchísimos más que están prácticamente en la ruina. Así que vamos a hablar con el responsable, el secretario general de AUG en Jaén, que no es otro que don Javier Sarobe. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, pues que la situación de los cuarteles en la provincia de Jaén no es la mejor, ¿no? Que podría desearse. No, efectivamente, bueno, desde nuestra posición, evidentemente vemos que el número de acuartelamientos a todas luces es sobredimensionado para la plantilla y la capacidad de poder mantenerlo. Aparte de que muchísimas de estas unidades y edificios son muy antiguos, puesto que se construyeron hace muchísimos años en nuestra provincia, y claro, pues se está demostrando con estas y otras medidas de que ni la Guardia Civil, ni el Ministerio del Interior, ni prácticamente la unión de todas las administraciones públicas pueden mantener tantísimos cuarteles abiertos. Me contabas que incluso algunos han tenido que cerrar y trasladar a la dotación a otras localidades o a otros edificios porque están prácticamente en la ruina. Sí, bueno, saltó hace unos pocos años, sin ir más lejos, el caso extremo de Porcuna, por ejemplo, que tuvo que cerrarse por una luminosa, incluso hacerse un traslado en mitad de la noche, y tuvo que trasladarse a localidades próximas, aunque ha retornado en unas instalaciones provisionales, que bueno, por la buena fe y ganas del ayuntamiento y algunas colaboraciones, pero bueno, no son instalaciones policiales, en el Centro Cultural Julio Romero de Torres, y allí se encuentran todavía. Luego tenemos casos como Marmolejo, donde solo quedan la oficina y las viviendas están en mal estado, declaradas en ruina. Arjonilla, un cuartel en ruina, están actualmente desplazados a otro edificio también municipal, que es la Escuela de Cerámica. No está muy adecuado para el trabajo policial y encima carece de climatización. Los vehículos no tienen cochera, se tienen que seguir guardando en el cuartel viejo con el peligro que ello supone. El cuartel de RUS, pues la unidad de RUS directamente está desplazada a la vieja academia de Úbeda, que ha tenido que ser reacondicionada para funciones policiales, puesto que ya no ejerce labores académicas. O también tenemos el caso extremo de Huelma, que un cuartel de grandes dimensiones, pues que se está declarando, está prácticamente en muy malas condiciones, y se están utilizando también otras instalaciones provisionales del ayuntamiento, cerca del campo de fútbol, ¿no? También tenemos el caso de Alcaudete, que directamente carece de cuartel y están alojados en una nave industrial desde hace ya muchos años, tanto el puesto de Alcaudete como el destacamento de tráfico, que también se está ubicado en aquella localidad. Villanueva de la Reina, también el cuartel se derrulló y están desplazados unas instalaciones provisionales a la afuera del pueblo. Pegalajar están alojados en unos bajos de unos edificios de viviendas sociales, que también son unos bajos que carecen de las condiciones mínimas para hacer un desarrollo ni siquiera burocrático policial, puesto que en realidad están más adecuados para un trasteros que para hacer una oficina o un puesto de atención al ciudadano o de tramitación de diligencia y denuncia. Porque estos cuarteles son propiedad ¿de quién? ¿Del Ministerio, de los ayuntamientos, de la propia Guardia Civil? ¿A esto quién le corresponde mantenerlos en condiciones? Bueno, evidentemente, como son más de 60 unidades, hay de todo variopinto. Hay desde edificios particulares que están cedidos hasta instalaciones municipales, instalaciones que aunque el edificio sea propiedad de la Guardia Civil o del Ministerio, en cambio a lo mejor los terrenos son del ayuntamiento. Ya le digo que como son cuestiones muy antiguas, en muchos casos se han ido dejando y no se han transferido los terrenos, no se han transferido los edificios, o simplemente son donaciones o son alquileres, o como en este caso estamos viendo muchas veces son cesiones temporales
pero que se alargan en el tiempo, puesto que no se realizan nunca las instalaciones definitivas o se atrasan sine die por falta de presupuestos, por recortes, por reducciones. Uh-huh. Y entonces, pues, eso, ahí también nos encontramos eso, con la falta de posibilidades financieras para tantísimas instalaciones y claro, evidentemente unas instalaciones de cuartel, ya no solo porque en nuestra tradición se contengan las viviendas, de las posibles viviendas de la plantilla que estén allí, sino el mero hecho de que las instalaciones policiales evidentemente son relativamente caras. Desearíamos que tuvieran celdas en las debidas condiciones técnicas e higiénicas que exige la normativa. Y, por ejemplo, en caso de Jaén hay muy pocas celdas de detención, casi todas se tienen que acumular aquí en la comandancia, con la gran cantidad de desplazamiento, o incluso a tener que apoyarnos en otros cuerpos policiales, como por ejemplo en el caso de la Carolina, con el cuerpo de policía local haciendo uso de sus instalaciones, puesto que las nuestras no se pueden utilizar porque carecen de las mínimas condiciones técnicas para depositar con seguridad a un detenido. Eso te iba a comentar. También os dirán que ya cada vez menos los guardias y sus familias viven en estas casas cuartel, que la mayoría optan por vivir en un edificio en la localidad, en un edificio distinto, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, por un lado tenía tradición, pero evidentemente, claro, es que Jaén es una comandancia un tanto peculiar, no una comandancia como nosotros, por ejemplo, internamente conocemos las comandancias de paso, ¿no? Debido a que la población de guardias civiles de Jaén, oriundos de Jaén, es muy alta, muy elevada dentro del porcentaje de guardias, es una comandancia que siempre la gente cuando viene destinada, los compañeros cuando vienen destinados, lo que llamamos comandancia terminal, porque la gente es que quiere venir a Jaén, la comandancia de Jaén no es de paso, ¿no? Ya. Por ejemplo, otras comandancias que actualmente tienen problemas de que están prácticamente despobladas, y es porque no hay digamos, una vocación civilera, digamos, en esas comandancias, pues porque pillan lejos, porque no hay tradición. Entonces, allí pasan mientras están esperando encontrar un agujero, digamos, entre comillas, más vacante en Jaén. Claro, evidentemente, cuando vienen a Jaén, pues la mayoría suelen tener vivienda familiar personal aquí en Jaén. Aparte, bueno, evidentemente, el descenso brutal de guardias alumnos en prácticas, que de los recortes de estos últimos años, pues también ha decaído muchísimo el uso, aunque sea temporal, de esos pabellones. En realidad, muchos cuarteles se encuentran, las propias viviendas también se encuentran abandonadas, con unas tasas de ocupación muy bajas. Hay otros cuarteles, evidentemente, que siempre son mucho más golosos, entre comillas, pudiera ser la comandancia de Jaén, o que siempre, evidentemente, hay hasta problemas para y gente en espera, ¿no? En lista de espera, porque, bueno, siempre la vivienda es una necesidad relativamente cara para la economía de todo español, pero bueno, también la de un guardia. Estamos pegando mucho tiempo por la provincia, bueno, por la parte del país. Una última cuestión, Javier, que nos quedamos sin tiempo. Sí. Desde vuestra organización estáis en contacto con los superiores, con las autoridades, para intentar mejorar el estado de esos cuarteles. ¿Sabéis o conocéis si hay algún tipo de plan, o todo está al albur de que las administraciones dispongan de algo de presupuesto para ir tapando agujeros, poniendo parches? Más bien la segunda, por desgracia, más bien la segunda opción, que vemos que son soluciones un poco improvisadas, un poco donde se encuentran, ¿no? Nosotros constantemente, a través de nuestros conductos, siempre que también que los medios nos hagan, como en este caso, nos quieran recoger un poco nuestros avisos, pero también estamos constantemente utilizando nuestros medios a disposición, pues, a través de las comunicaciones, prevención de riesgos laborales, instancias, escritos dirigidos tanto al Consejo de la Guardia Civil, a las direcciones provinciales, jefaturas autonómicas, las de la zona, comunicando principalmente los desperfectos más graves, ya le digo, como todos los que le he contado, como las lamentables instalaciones en las que nos tienen encerrados en la prisión provincial de Jaén, que carecen de las mínimas condiciones, sin vestuarios, con las taquillas en la mitad de los pasillos, cuarteles que, aunque se hayan reparado profundamente, como por ejemplo el de Cambil, carece ni siquiera de un vestuario, los compañeros se tienen que cambiar en las dependencias oficiales o en pabellones abandonados. Entonces, todo este tipo de cuestiones se las vamos trasladando por escrito, porque como bueno, también esa famosa naturaleza militar también nos limita mucho tipo de cuestiones, pero bueno, evidentemente siempre con el único afán de que primero los guardias civiles que desarrollan su trabajo o incluso viven en esas instalaciones tengan unas mínimas condiciones de seguridad, higiene y protección de su salud, y por supuesto pues todos los ciudadanos
que por bien o por mal tengan que hacer uso de nuestras instalaciones, tanto para presentar denuncias o como por desgraciadamente sean detenidos para ello, no, por lo menos por ese pase por el cuartel no se vean en peligro o se vean en riesgo sus condiciones de salud o sus condiciones de integridad. Pues don Javier Sarobe, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Jaén, gracias por estar con nosotros y esperemos Muchísimas gracias a ustedes. Que esto sirva pues para que alguien tome nota y se vayan arreglando poquito a poco esos cuarteles.